se saturó tanto la transmisión que una de las computadoras, no te estoy inventando, una de las computadoras tronó. Tronó. Este no es un podcast de marketing, es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En este episodio tuvimos la oportunidad de conversar con Annette Sánchez, Head of Global Business Marketing en TikTok. Annette nos enseña el valor de cuidar las bases del marketing, cómo lograr creatividad con equipos multidisciplinarios y cómo TikTok está redefiniendo el recorrido entre el descubrimiento, la emoción y la acción. Bienvenida, Ann. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy emocionada, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Ann, quiero comenzar desde el principio de todo. Quería preguntarte, ¿qué estudiaste en la universidad y por qué estudiaste eso en la universidad? Oye, gracias. Y antes de arrancar nada más quería agradecerte por la invitación. Desde que conocí el proyecto, que no es un podcast de marketing, me encantó el título y me encantó el proyecto porque antes de profesionales somos personas, entonces Muchas me gracias. gusta mucho que vamos a estar platicando un poquito sobre todo lo que está detrás del profesionista, ¿no? También. Tal cual. Entonces, ¿qué estudié? Estudié diseño gráfico. Ok. Mira, no quiero que saquen ahí cálculos de la edad tan fáciles, pero estudié diseño gráfico, imagínate, me gradué en el 2004, entonces habré entrado en el 2000, año 2000, salía de la preparatoria, aquí en México le llamamos preparatoria a esa parte de la escuela, antes de la universidad, y decidí estudiar diseño gráfico justamente yo tengo mucha facilidad artística en temas de conceptualización, en temas de ilustración, pero en ese momento estaba como justo este camino en donde contar historias, a lo mejor nada más representadas gráficamente, no era como el punto clave que te iba a llevar al éxito en una carrera profesional. Y el diseño gráfico en ese momento empezaba a tener como la integración de algunas materias que tenían animación, que tenían programación, que tenían, o sea, la forma de llevarlo un poco más hacia la parte audiovisual. Y me decidí a estudiar eso. La verdad es que fue una carrera súper linda porque es una carrera muy completa. O sea, te lleva como desde la parte como muy de humanidades, de cultura, de historia del arte, hasta la parte de geometrías y cálculos y darle un porqué a las cosas y darle una funcionalidad a lo que tú estás trabajando y produciendo. Entonces, es una carrera que hoy en día creo que ya nadie la estudia, imagínate, fue hace muchísimos años, pero es una carrera súper linda que en general es muy completa, se puede evolucionar mucho. ¿Y esa facilidad o esa afinidad que tenías fue algo que descubriste de pequeña y lo materializaste cuando fuiste más grande en una carrera? ¿Te acordás de dónde nació ese darte cuenta que eso es lo que te gustaba? Pues mira, yo soy hija única. Ok. Y cuando eres hijo único, no sé si tengas conocidos que sean hijos únicos también. Me crié 10 años antes de tener mi primer hermano, así que algo puedo Bueno, entender. pues mira, Sí. cuando eres hijo único y además mi familia no vive en México, Ok. pues estaba a lo mejor acompañando a mi mamá en sus trabajos y no sé, estando a lo mejor en casa un poquito más tranquila. Y para mí dibujar era como la salida. Entonces era como con lo que yo me entretenía y se me dio muy fácil. Era muy notorio en la escuela, de pronto, no sé, había una obra de teatro y había que hacer una escenografía. Y yo no sé cómo también los profesores se daban cuenta de que yo tenía esa facilidad y entonces me invitaban a hacer la escenografía. Pero te digo, o sea, campos macro de pared a pared y hacíamos las escenografías de las obras y hacíamos los periódicos murales, le llaman aquí, cuando tenías que hacer alguna temporalidad dentro de la escuela y ponerlo y representarlo. Me invitaban, ¿sabes? Se me daba y junto con otros compañeros que por ahí conocí de otras generaciones y a la vez era como un poquito tener un cambio de la rutina diaria de la escuela, no sé, muy bien, no sé, fíjate, no me lo había preguntado cuándo empezó, pero yo creo que se dio bastante natural. Creo que ahora en el transcurso de la conversación iremos conociendo un poco más sobre tu trayectoria y tus experiencias. Habiendo hecho mi research previo y que nos cuentes esto, el hilo se puede atar para atrás. Sí. En donde,
y lo que estás haciendo hoy con tal vez esa pequeña que le gustaba dibujar y que le gustaba hacer eso. Siempre me parece muy interesante entender esa raíz de las personas. Yo dibujaba, pero era muy malo dibujando, no iba a tener carrera por ahí, pero sí me gustaba mucho la lectura. Y gran parte de la razón que existe este podcast era por mi afinidad de las biografías y las autobiografías. Entonces, qué loco como algo que sucedió de tan pequeños, sin darnos cuenta, luego terminó forjando un camino muy claro hacia adelante. Se ve implícito después en distintos momentos de la vida también, ¿no? Tal cual. Y mencionaste recién brevemente que no sabías cuántas personas hoy en día están estudiando diseño gráfico. ¿No sería una conversación con un tinte de marketing en 2025 si no traiga el concepto o el tópico de inteligencia artificial? ¿Crees que eso tiene que ver algo con eso de la carrera o por dónde lo ves? Pues es una buena pregunta porque, o sea, sí creo que tiene que ver. Yo creo que una carrera como diseño gráfico hoy por hoy se llama de otro modo, ¿no? Se llama, no sé, diseño multimedia o comunicación visual o no sé, a lo mejor tienen algunos otros tintes y sin duda la inteligencia artificial pues ha venido a setear nuevos paradigmas de este tipo de carreras, ¿no? O sea, yo creo que la inteligencia artificial llegó y ha estado impactando algunas carreras que eran como más tradicionales, ¿no? Un poco más de mi época, decíamos, pero más para que los profesionales de esas carreras se replanteen un poquito el propósito, ¿no? O sea, yo creo que la inteligencia artificial en este caso y sobre todo para diseñadores, o sea, nunca le va a competir a la idea central, a la estrategia, al propósito del contenido. O sea, la inteligencia artificial deberá de funcionarle siempre como un recurso, como una herramienta, pero nunca competirle a la idea, al planteamiento estratégico, a la emoción que tú le pones a un proyecto, a la pasión que tú le pones al llevar a la vida una historia que quieres contar para un servicio, para un producto, para llevarle a una marca, una campaña, ¿no? O sea, creo yo que hoy por hoy los diseñadores que se gradúen de este tipo de carreras usarán la inteligencia artificial como un aliado, más no como una parte central o que les quite ese gran propósito, ¿no? Sí, tal cual. Algo que fui encontrando cuando comencé a utilizar la inteligencia artificial, me di cuenta que si yo no tenía en claro qué es lo que quería, por más capaz o potente que sea la inteligencia artificial, no iba a poder construir algo de valor. Y construyendo sobre tu punto, si en este caso los diseñadores gráficos no tienen la idea de hacia dónde quieren ir o qué quieren comunicarlo o qué tanto de ellos mismos o de una marca se quiera transmitir, por más poderosas que puedan ser estas herramientas, no terminan generando el impacto. Total, y la inteligencia no tiene la gran diferencia con el humano, ¿no? Que son como las emociones, el sentir, el darle una razón real al porqué de esa idea. Entonces creo que nunca vamos a poder competir con la inteligencia artificial en ese sentido y más bien yo creo que quien estudie este tipo de carreras lo ocupará perfectamente como un recurso, como una herramienta. Tal cual. Como un acompañante, como un amplificador, exacto. Tal cual. Bueno, antes de llegar a los años modernos de la inteligencia artificial, ¿cuál fue tu primer trabajo? Tal vez alguno que no haya llegado a LinkedIn. A ver, mi primer trabajo relacionado con la carrera, porque antes relacionado a la carrera. La primera vez que dijiste esto es trabajo. No, bueno, yo empecé a trabajar muy chiquitita. Yo empecé a trabajar a los 14 años e hice todo. O sea, fui hostess en un restaurante, trabajé en un Blockbuster que en esa época había, daba clases de inglés. Mi mamá es de Puerto Rico, fue de Puerto Rico, murió ya. Pero el inglés era de sus primeros idiomas, entonces yo tuve como mucha facilidad al inglés, entonces empecé a dar clases de inglés a niños en escuelas, muchos años, di clases de inglés muchísimos años. Entonces tuve mi primer encuentro laboral muy chiquita, a los 14 años y en adelante, pero ya en el ambiente profesional de la carrera que estudié y del sentirme una persona que atiende un corporativo y que tiene un trabajo formal, fue en Ogilvy.
Ogilvy, una Un agencia, ¿no?, global enorme, y entré a trabajar en un área que en esa época se llamaba Ogilvy Interactive, Ok. que es como esta mezcla como sí, que le daba como el pie, imagínate, fue el 2004, 2005, le daba el pie como a todo este mundo digital, ¿no? Y no le llamaban como tal digital, pero hacíamos soluciones que se presentaban a marcas ante necesidades de conectar de otra manera con sus audiencias. Y entonces, en esa época muchísimo, hacíamos que el diseño que yo trabajaba era, digamos, el diseño del front de una página web, o hacíamos el diseño de los banners que después se iban a animar, o hacíamos el diseño de, pues, de esas experiencias digitales que empezaban con algunas de las marcas que se empezaban a atrever, porque también había que irle a contar a distintos anunciantes. O sea, Ogilvy trabaja con marcas y entonces nosotros empezábamos a trabajar con ellas, demostrándoles cómo podías animar una propuesta, hacer alguna transacción en línea en una pequeña página web que se hacía en ese momento. Y yo tenía como un rol que se llamaba Web Art Director, como director de arte, pero web. Y entonces me tocaba, no sé, animarle los ojos y las alas a un pajarito que pasaba por la página web de un lado al otro, ¿no? O me tocaba las cajas de un servicio de paquetería, hacer cómo se abrían y sacaban algo, ¿no? Y hacíamos email marketing en ese momento con algunos GIFs que eran animados, o sea, súper de antes, pero... Me encantaría ver la tasa de apertura de esas... De verdad, o sea, muy de distinto, verdad, sí. era una locura. Y era como demostrar, como de verdaderamente demostrar valor en soluciones de ese tipo, que a algunas marcas les parecían muy nuevas y se atrevían de todas maneras, y otras les parecían muy nuevas y decían, no lo sé, no lo sé, no lo sé si eso va a ser lo que me va a traer resultados, ¿no? Y así, chiquitita, y estábamos haciendo ese tipo de trabajo. Una de mis, llamemos, críticas personales a todo lo que es el mundo digital o el marketing digital sobre todo es, creo que le falta marketing, creo que le falta no olvidarse de las bases, de tener en claro por qué las personas hacen lo que hacen, cómo toman esas decisiones y si bien uno se puede sentar en cualquier sala de reuniones y todos le van a decir, sí, 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 sabemos, creo que por especializarnos nos terminamos yendo por tangentes que tal vez no nos aleja de las personas, y creo que uno de los íconos en entender eso y trasladarlo a un impacto también de negocio justamente fue Ogilvy o David Ogilvy o el grupo. ¿Qué te llevaste de esa cultura o de esa filosofía de esos años allí? Uy, me llevé muchas cosas. Sabes que Ogilvy y el grupo de trabajo que teníamos marcó realmente, yo creo que gran parte de la estructura que yo tengo hoy por hoy a nivel profesional, ¿eh? Porque hice grandes amigos. Fue una época, estuve casi 5 años ahí. Y fue mi primer encuentro con, ¿cómo decirlo? Como con una creatividad bien pensada, como una creatividad con estructura. Con intención. Con intención, exactamente. El sentarte a darle un orden a una idea, de principio a fin, hasta llevarla a la vida y después medirla. Todo con un porqué, con una intención justamente. Trabajar con equipos que son multidisciplinarios. Darle pues un sentido mucho más formal a un trabajo en donde no es sentarte en la computadora a hacer que algo funcione, que algo se anime, que algo se vea lindo, sino que cumpla el objetivo que una marca tenía. Entonces, trabajar ahí esos años me dio una muy buena base de lo que es trabajar en equipo, de lo que es tener pensamiento de liderazgo, ¿sabes? Thought leadership que le llaman en inglés, que es traer una idea, proponerla, pero como tomarlo, ¿no? Own it, como adueñarte mucho de ello para llevarlo a la vida y descubrir que a lo mejor yo era la que le ponía el look a la idea, pero trabajaba de la mano con una copy, que juntas le dábamos la creatividad específica y ella ponía la frase, los textos, el contenido tan ad hoc a lo que habíamos diseñado juntas que se llevaba perfecto, ¿no? Y trabajar con personas que trabajaban en el back
y hacían la programación y que después veías que todo funcionaba. O sea, Ogilvy fue una casa para mí durante esos años. Y mira que trabajar en agencia, no sé ahora, pero en esa época eran jornadas largas de estar hasta altas horas de la noche, al día siguiente tempranito. Dedicábamos muchas horas a pelotear esa idea, o sea, a revisar distintas ideas, no irte por la primera que te venía, sino buscarle más y a trabajar en ella para poderla presentar al cliente, defenderla. O sea, yo creo que gran parte de lo que soy hoy me lo dio haber trabajado ahí. Sí. Los años de agencia son como los años de perros, ¿no? Sí. No cuentan de la misma forma. De verdad, ¿eh? Y me quedo con esa idea. ¿Le recomendarías a alguien que quiere ingresar a la industria, comunicación, marketing, digital, lo que fuese, a que trabaje en agencia o que vaya directamente a una gran marca, por así decirlo? No, definitivo sí, ¿eh? Claro, definitivo sí. Yo creo que trabajar en agencia, como que siento que todos tenemos que pasar por dos distintos roles en tu vida, que uno es trabajar en ventas en algo y otro yo creo que trabajar en agencia te da una súper escuela. Depende del tipo de agencia. Hoy las agencias tienen áreas súper diversas, ¿no? Pero la agencia es una súper escuela para estructura, para procesos, para metodologías, para poder justificarle a una marca, irte directo a la marca, después a quién se lo justificas dentro de tú mismo, ¿no? Entonces, aquí es enfrentarte al posicionar un planteamiento, al justificarlo, al medirlo, al presentar resultados. O sea, creo que tiene otra óptica el trabajar en agencia en algún momento de la vida. Mencionaste también tener experiencia en ventas. ¿Por qué decís eso? Sí, o sea, son como teorías que tengo. Siento que todo ser humano tendría que trabajar en ventas un momento en su vida. Okay. O sea, en el sentido de venderte lo que sea, en cualquier tipo de rol de ventas, te da muchas herramientas que a lo mejor otros roles no te dan. O sea, mi carrera no es en ventas, pero yo trabajé en ventas gran parte de mi vida y esas herramientas creo que son muy importantes para desarrollar cualquier otro tipo de rol. La forma en la que persuades, la forma en la que le das justificación a lo que estás vendiendo, le das potencial, lo posicionas, o sea, me parece que es algo que todos tendríamos que tener. No, te lo consultaba porque estoy muy de acuerdo con ello. Creo que a veces el título de ventas o de vendedor o trabajar tiene mala prensa, por así decirlo. Pero creo que sin darnos cuenta, en un montón de ámbitos uno está explícita o implícitamente vendiendo. O vendiéndose, o vendiendo una idea, o vendiendo por qué se tiene que atrasar un deadline, o de lo más pequeño a lo más grande, y no necesariamente tiene que llevar esa connotación de lo que tal vez muchas personas que no trabajaron en ventas tienen como el vendedor duro que te quiere, no sé, vender un carro, por así decirlo, que no... Está todo bien con los vendedores de carro, digo, pero es otro estilo de ventas. Pero estoy de acuerdo que te dan muchas herramientas para después cualquier otra cosa poder alcanzarlo, porque el 99,9% de las veces en algún momento vas a tener que convencer a otra persona de algo. De algo, de tu exacto. idea, de tu proyecto, y eso en cierto punto es vender. Así que estoy muy de acuerdo con eso. Justo por ahí, en ese sentido lo dije, como de darle como ese lado. Bien, y después continuaste, posterior a Ogilvy, en Terand, ¿puede ser? Ajá. Y como Head of Digital en La Base. Sí. ¿Por qué hiciste ese cambio de Ogilvy y qué encontraste en estas dos experiencias? Mira, yo en esa época ya estaba cumpliendo 5 años de trabajar en Ogilvy. Había que buscar un poquito el crecimiento, el siguiente rol. Me fui a Terán. En Terán estuve poquito tiempo, como 1 año y medio, haciendo un poco similar el rol, pero fue hasta que me fui a La Base en donde empecé como a darle un giro como de mayor, como de empezar a convertir mucho más la creatividad y la ejecución como en negocio. Okay. Para mí La Base fue otra de las grandes escuelas de vida que tuve porque por primera vez tuve la oportunidad de liderar un equipo. Que eso representa muchas cosas lindas, representa
como escuchar distintas perspectivas, el integrarlas, el llevar a la vida las cosas desde otro ángulo. Y la base era la agencia in-house de un grupo empresarial muy grande en México. Y al ser una agencia in-house, atendíamos absolutamente todos los tipos de negocios. La base trabajaba con hoteles, con hospitales, con medios de comunicación. Muy diferente, ¿no? O sea, diferentes industrias dentro de un mismo grupo, diferentes necesidades, diferentes propósitos. Y lo que ahí, para mí, trabajar ahí me ayudó muchísimo a darle como ese nivel arriba a lo que yo venía haciendo en Ogilvy y en Terán, para ver cómo realmente lo que estábamos trabajando representaba negocio para las compañías en las que estábamos nosotros dedicando nuestro tiempo, ¿no? Y entonces, cuántas nuevas reservas venían en los hoteles o cómo lográbamos posicionar el periódico o el canal de televisión. Es un grupo empresarial que tiene, como te digo, toda esa diversidad, y fue hasta ahí que creo que se redondeó muchísimo más la carrera en ese sentido, integrando distintos también roles al equipo, ¿no? Entonces me traje a alguien o sea, había un programador, me traje a una chica que hacía el copy, yo ayudaba un poco con la parte de arte y de funcionalidad, y empezamos a meter, imagínate, en esa época empezamos a meter a alguien que hacía contenido para redes en esa época. Entonces nos ayudaba también a posicionar algunos mensajes, a monitorear este rol del tipo community manager, que en ese momento todavía no estaba más o menos, no existía tan formalmente, pero ya empezaba. Teníamos una persona también que hacía eso, por supuesto planeación, medición. Empezábamos a hacer medición de medios también para colocar la comunicación. Trabajábamos mucho con el equipo de medios en donde se iban los emails, los banners, ¿no? O sea, es que era otro momento, pero muy interesante, muy padre. Otra gran escuela que estuve como 3 años ahí. Okay. Mencionaste que fue tu primera experiencia de liderazgo de un equipo. El otro día estaba leyendo una estadística que creo que era la generación Z. Era como la primera generación que no tenía interés por asumir roles de liderazgo en el ámbito profesional. Tal vez nosotros venimos de otras generaciones donde la aspiración del crecimiento era convertirse en jefe para luego convertirse en líder. Para mí no es lo mismo, pero se entiende el concepto. ¿Les recomendarías a las personas de las últimas generaciones en asumir roles de liderazgo o no? Sí, claro. Yo, mira, no lo había pensado como lo estás mencionando tú. Creo yo que el liderazgo muchas veces es natural y muchas veces se relaciona con acompañar al equipo a lograr un objetivo. Como decías, ¿no? La diferencia entre jefe y líder. Pero asumir roles de liderazgo más allá del estatus que te pueda dar o del título que tenga tu currículum, te permite quizá participar en otros foros dentro de la compañía, el poder tener conversaciones un poquito más integradas, el poder, no sé, llevar a tu equipo junto a un objetivo, el poder escuchar otro tipo de ideas y poderlas presentar y justificar. Yo creo que sí, creo que es algo muy lindo tener equipo y ser líder de algo que quieres tú a lo mejor colocar y que tiene que haber un portavoz, ¿no? Y entonces, sin duda, yo creo que sí, que sí asumir roles de liderazgo, más allá de otra cosa, te puede dar hasta una satisfacción muy linda a nivel personal. Sí, tal cual. Creo que el desafío y la satisfacción que te puede llegar a dar es distinta tal vez a un rol más como colaborador individual, por así decirlo. Y creo que si bien como cualquier disciplina, cualquier profesión, creo que es algo que por más que uno lo haga por 60, 70 años, uno nunca lo llega, nunca uno llega a decir, ya está, ya soy líder, ya tengo toda la experiencia, tengo todas las herramientas. Creo que es algo que uno tiene que ir desarrollando y va desarrollando día a día, año tras año. Y creo que lo lindo es que no hay un pic, por así decirlo, que uno alcanza, sino que es algo que lo va forjando con sus distintas experiencias en el tiempo. Total, y que puedes también ser líder a nivel personal, o sea, no es nada más a nivel profesional. Tal cual, tal cual. Hasta este punto de tu carrera,
¿En algún momento te cuestionaste tu carrera, lo que estabas haciendo, la dirección en la que estabas tomando? Pues mira, más que cuestionarme, sí tuve como, y lo hago todavía, Ujú. como estos momentos de parar y reflexionar un Ok. poquito. ¿Sabes? Como el mundo digital es tan ágil, es tan rápido, ¿no? Se mueve tan rápido que todo el tiempo está saliendo algo nuevo, todo el tiempo te tienes que preguntar si estás en el camino correcto, si estás avanzando a la misma velocidad. Y aquí no se trata de carreritas, ¿no? No es ir con la prisa, pero sí he hecho momentos de pausa y de reflexionar si estoy como por el lado correcto. He tenido distintos, o sea, yo he descubierto justo que la carrera profesional no es lineal, sino que tiene algunos desvíos, desvíos más bien de dirección, en donde ese desvío complementa lo que venías haciendo y te va haciendo un profesional más redondo. Entonces, no me he cuestionado porque creo que hago lo que me gusta. Siempre he hecho lo que me encanta hacer, complementando con las cosas que se han ido presentando y que pues han desarrollado algunos skills que a lo mejor, si me lo hubiera yo preguntado saliendo de la carrera, ¿qué ibas a hacer? No, bueno, yo iba a trabajar en una editorial, según yo, ¿no? Nunca trabajé en una editorial. O iba a trabajar después en una agencia de medios, dije yo, algún día en mi vida. Nunca trabajé en una agencia de medios, porque siempre fui de la parte como de creatividad y de arte, y luego de negocio y marketing y así, ¿no? Pero más bien tener como mucho la humildad para detenerte y reflexionar y decir, estoy haciendo lo que creo que me va a seguir fortaleciendo, y de ahí tomar la decisión que sea necesaria. Luego en el 2013 llegaste a otra organización totalmente icónica y referente en esta disrupción digital y en este cambio de comportamiento que tenemos como personas, que fue Google. Uh-huh. ¿Te acordás el día que te dijeron que habías entrado a Google? Me acuerdo perfecto. ¿Cómo qué Me pasó? acuerdo perfecto. Para mí, entrar a Google era un sueño, ¿eh? Y yo sin conocer realmente lo que implicaba trabajar en una empresa, en una ad tech company tan grande y tan global. Pero yo veía lo que hacía Google y los eventos que tenían y el desarrollo que hacía. Y yo decía, ay, algún día quiero trabajar en Google. La forma en la que entré, o sea, te llega un mail de una persona, o sea, la investigué porque dije, seguro no es verdad. O sea, hice como todo el proceso. Fueron muchos meses. O sea, hice 5 meses de entrevistas. Fueron 9 entrevistas en 5 meses. Me parece que Google hoy por hoy ya no hace tanto tiempo de entrevistas, pero en ese momento todavía era lo que se decía de Google, de un proceso largo, pero muy dedicado. Lo cual lo valoro muchísimo porque todas las personas que conocí dentro de Google se veía que habían sido elegidas por una razón. Y es muy, muy lindo encontrarte personas sumamente talentosas y sumamente inteligentes. Pero el día o sea, yo corrí el proceso y yo decía, bueno, ya si me lo quedé o no me lo quedé, por lo menos valió la pena por todo lo que he estado viviendo en estos meses. Y era un rol que juntaba mucho lo que yo venía haciendo. O sea, era un rol que en ese momento se llamaba Creative Technical Producer, que era para YouTube, con una solución que tenía YouTube en esa época que ya no existe, es un producto que deprecó, que ya no existe, pero juntaba el desarrollo web de como pequeños micrositios que vivían adentro de los canales de YouTube. Y se los ofrecíamos a marcas para que llevaran su funcionalidad a, no sé, eres una marca de refrescos y tenías un festival, o una cervecera y tenías un festival de música que hacen cada año todavía. Y entonces les hacíamos este YouTube Gadget en donde teníamos la transmisión en vivo del concierto, más algunas partes en la parte de abajo que tenían cierta funcionalidad para los usuarios, para que pudieran, no sé, decir con qué canción querían que cerrara el grupo tal. Muy funcionales, desarrollos web, y trabajando sobre todo con marcas de consumo. En ese momento me tocó trabajar, algunas de automovilismo y algunas marcas de consumo. Pero cuando me invitan a esto, muchas de las entrevistas tenían que ver con lo que yo venía haciendo, lo que venía trabajando, el tener el conocimiento de saber contar una idea, ejecutarla, producirla
hacerla funcionar y luego venderla, ¿no? A la marca. Y entonces me invitan a hacer un rol que juntaba mucho lo que yo había hecho en Ogilvy, lo que había hecho en Terán, lo que llevaba haciendo y construyendo en la base. Y este rol se dio como para mí como si fuera una graduación, como este máster a irme a una compañía en donde más adelante, ya que estuve ahí, conocí verdaderamente lo que representaba trabajar en un Google, que ahorita seguramente lo vamos a platicar. Pero en ese momento, cuando me avisan, yo brincaba de emoción. O sea, estaba súper, súper contenta, pero sobre todo como muy orgullosa de mí porque lo había logrado, ¿no? Bueno, algo claramente te siguió gustando. Estuviste 10 años en Google. Sí, casi 10. Casi 10 años, Uh-huh. 6 roles diferentes, Uh-huh. si no me falla la memoria o las notas. Em, ¿Qué fue cambiando tanto en ti como en el negocio que te llevó a todos esos cambios de roles a lo largo de esos años? Muchísimo. Es que imagínate, casi una década es mucha vida, ¿no? Es Ujú. muchísimo. A ver, Google, desde que estás ahí, Google es una empresa que te permite integrar datos con creatividad, ¿no? O sea, o contar una historia, pero a través de datos. Y los datos se vuelven parte central de lo que estás haciendo. Los datos, tanto en el pre, como en el durante, como en el post. Para poder justificar la idea, para poder justificar un poco el por qué estás haciendo algo para una cierta temporalidad, con una cierta intención. Luego la ejecución para poderlo demostrar. Y luego todos los datos para poder medir el resultado, para poderlo ¿no? ver qué sigue y aprender de ello, ¿no? Entonces, híjole, Google me dio esos 9 años con varios meses de aprendizaje continuo. Que tú podías estar una semana y decir, ya le caché bien a esto que estaba yo queriendo como dominar y ahora salió otra cosa, ¿no? Y entonces todo el tiempo salían cosas nuevas y fue un aprendizaje continuo. Entonces yo pasé de trabajar en un equipo que en esa época se llamaba GTech, que era como este equipo que justo hacía este desarrollo web de soluciones como estos micrositios que yo te decía. Trabajábamos muy de la mano con otros colegas, pero siempre para YouTube, ¿no? YouTube en el sentido de cómo llevar el banner principal de una forma animada y en una época se abrían hasta media pantalla. Hubo una época en la que estos gadgets tenían como tab en el canal de YouTube y entonces tenían esa funcionalidad. Ya nada de eso existe hoy por hoy, pero era súper, súper interesante poderte adentrar al mundo de los anunciantes, entender cuáles eran las temporadas que más les pesaban en cuanto a negocio, qué tipo de audiencia tenía la industria de A o la industria de B, cómo cambiaban esas audiencias y cómo a este no le podías hablar de la misma manera que a este, cómo un recurso audiovisual, cómo el video tomaba una representación tan importante en la evolución del marketing, en la evolución del advertising que estábamos haciendo en esa época. Y sí fueron 6 roles, son 6 roles que en realidad más bien fueron algunos de crecimiento en el medio, pero yo, digamos, estuve en 3 áreas principalmente. Al entrar estuve en esta área que es un poco más como técnica, si podemos llamarlo, un poquito más de ejecución, más de desarrollo, más de realmente llevar a la vida esas ideas. Y después tuve, o sea, la gran fortuna, y creo que a eso viene un poquito lo de que decíamos de las ventas, porque yo estando en ese primer rol, estuve como 1 año y cachito en ese primer rol, trabajaba muy de la mano con el equipo comercial, con sus clientes. Entonces, trabajar con sus clientes y sus agencias, porque toda marca va con la agencia acompañada, ¿no? Entonces, trabajábamos con el cliente, con la agencia, y a mí me tocaba mucho acompañarlos en el camino. O sea, me tocaba darles un curso, me tocaba mostrarles la solución, el producto, me tocaba enseñarle a la agencia cómo producir para ese producto, cómo desarrollar algo específicamente para esa solución de YouTube. Me tocaba colocar a YouTube en la estrategia digital de esa marca. Y es ahí cuando me invita, y que después se convirtió en un gran mentor de mi carrera. Yo he tenido grandísimos mentores a lo largo de mi carrera y tuve la fortuna de conocer uno de los directores que estaba en el lado comercial de ese equipo de consumo. Me venía observando, yo creo, porque él después así me lo compartió, y me dijo, ¿sabes qué? Que voy a tener una chica que se está yendo a Londres a seguir su carrera por allá. Ella era inglesa, entonces ya estaba regresando a casa, y se me va a quedar este hueco. ¿Quieres venirte a trabajar con nosotros al equipo?
Y yo le contesté, Sergio, pero si yo no vendo, yo nunca he vendido. Soy la antiventas, ¿cómo crees? Siempre los de creativo decíamos, los de ventas, los de cuentas para allá, ¿no? Y me dijo, Anet, es que no te das cuenta, pero tú vendes todo el tiempo. O sea, te hace falta ponerle a lo mejor el monto, pero tú vendes todo el tiempo. Y me hizo un plan de carrera, nos fuimos a una sala, me acuerdo perfecto, me dibujó en el pizarrón de que ¿no? El lugar como un poco más técnico de producto aquí y acá la línea, ¿no? Y entonces la parte comercial, y entonces tú estás ahorita aquí en medio, y entonces vas a fortalecer estos skills en este lado y aquí. O sea, me hizo un plan de carrera tan interesante que dije, ¿por qué no, no? Y lo escuché, conocía además al equipo, ya había trabajado con ellos de forma indirecta. Yo era, digamos, la crossfuncional para ellos. Y dije, a ver, cuando se presentan las oportunidades de pronto hay que tomarlas. La estudié muy bien porque no soy de tomar nada muy a la ligera, de rápido, pero dije, vamos. Le dije, está bien. Y entonces me cambié a trabajar. Estuve como de los casi 10 años, habré estado como unos 5 o 6 años trabajando en el equipo comercial, que le llamarían ventas en Google, pero en realidad no eres ventas, o sea, eres un aliado estratégico, claro. Eres un traductor de necesidades del cliente, eres una persona que estudia muy bien, ¿no?, lo que está sucediendo en la industria del cliente para saber qué proponer. Y estuve trabajando en ese equipo con distintos, o sea, hubo después muchos cambios, ¿no? Cambian los equipos, cambian los directores, cambian los productos y cambian los roles. Pues en casi 6 años en esa misma área tuve por ahí algunos momentos de crecimiento muy lindos. Hice cosas padrísimas en el sentido de trabajar con marcas de consumo que eran los que más se atrevían a contar historias a través del video. Y YouTube para nosotros, aunque yo ya no trabajaba directamente con YouTube porque me había salido de ese equipo de producto de técnico, consumo dentro de las soluciones de Google, digamos, más del 80% de sus soluciones las hacían con YouTube y contando historias a través del video, ¿no? Entonces, les funcionaba muy bien y estuve ahí casi como 5 o 6 años, y la tercera área en la que estuve en Google fue marketing. Okay. Y que fue un poco antes de la pandemia, creo que como por el 2019, me salió la posibilidad de irme a marketing, a liderar YouTube en el ámbito de... O sea, al principio fue para México, era como un marketing B2B, okay, posicionando YouTube con nuestros anunciantes y agencias. Entonces ya ahí juntabas la parte comercial, pero con la estrategia, los datos, la medición. Dentro de un equipo que además divino. Mis últimos años en Google fueron en marketing, y después con el tema de la pandemia el rol se hizo un poquito más regional. Empezamos a llevar todo el Spanish LATAM con algunas soluciones que en lugar de hacerse físicas empezaron a ser digitales, y bueno, hay ahí un poquito de eso, pero una empresa escuela, hablando de todo lo que hablábamos de las otras momentos que te enseñan tanto. Google para mí, sin duda, esa casi década fue de sumo aprendizaje. Ahí es donde consideras que se forjó o se cultivó esa pasión por video. Sí, definitivo sí. ¿Sabes qué? Que yo creo que hoy por hoy ya la gente verdaderamente valora lo que un video puede lograr, pero en ese momento sí nos tocó mucho demostrar cómo un video no es solo entretenimiento, ¿no? O sea, cómo tú le puedes dar sentido y objetivo claro a una solución audiovisual para mover una comunidad entera, una audiencia entera, en donde puedes lograr posicionar a la marca de una manera que a lo mejor simplemente leyendo no lo lograban. Y tú hablabas de que tú, cuando eras niño, estabas como una parte de tu vida sin hermanos, y leías muchísimo, pero correcto. ¿Sabes qué? Que por ahí el crecimiento de las soluciones audiovisuales en un país como México repuntó muchísimo y sigue repuntando, mucho atribuido al bajo índice de lectura que hay en el país, ¿no? Okay. Entonces muchas marcas, y digo, hay ávidos lectores, ¿no? Y no quiero que suene... que no tengo percibido que hay mucha gente que es súper ávido de la lectura y lo hace y se lee un libro al mes y demás, pero la data nos decía, ¿no?, que había que el pico y el repunte que estaba dando YouTube y las soluciones audiovisuales
principalmente para marcas, estaba creciendo tanto porque estaban logrando sus objetivos, a lo mejor de una manera un poquito más cercana, teniendo más empatía con la gente que estaba recibiendo los mensajes, mejor que simplemente a lo mejor publicando algo a nivel escrito. Bueno, esa es la parte linda también de los datos, ¿no? Que te permite transmitir el mensaje desde una marca que quiera transmitir, pero entendiendo cuál es la mejor forma para que llegue ese mensaje, no lo que uno piensa que... O sea, como decía, bueno, a mí me gustaba leer, entonces quieren comunicarse estas cosas, bueno, escribo en un post, en un blog de 3.000, porque yo lo voy a leer, pero posiblemente el consumidor final o la audiencia ideal no lo quiera consumir ahí. Y por muchos, muchos años, por falta de datos, las decisiones eran, y se premiaba mucho en los primeros, volviendo a los tiempos de Mad Men, ¿no? Mucho de intuición también, de, bueno, yo creo, y el que más veces la acertaba tenía la mejor agencia, por así decirlo, pero luego poder tomar esos datos y decir, bueno, no tiene que ver con lo que yo piense o con lo que yo opino, sino es lo que los datos nos dicen, y ahí construir esa forma que llegue ese mensaje, esa historia a la persona que está del otro lado. Tal cual. Digo que ahí hay un rol fundamental de, como bien decías, en esa mesa de diferentes personas. Desde, en este caso que estamos hablando de Google, de proveer esos datos y proveer las soluciones y las herramientas para construirlo, las agencias para ayudar a ejecutarlo, y también la predisposición del cliente para decir, ok, sí, confío en sus datos, confío en su idea, hagámoslo, probémoslo, que no siempre sucede así. Digo, estamos describiendo el caso ideal, pero muchas veces es, no, para mí leen. No, bueno, pero para mí leen. Entonces creo que también ahí hay esa relación entre todas las partes, me parece que es lo que lo hace que pueda llegar a ser algo muy exitoso, o no. Totalmente. Y sí te toca los que dicen no, pero muchos de los que dicen sí, que están siempre abiertos a ver. Y hay una frase mexicana que dicen que algo así como de que no das paso sin guarache, y aquí en la industria en la que yo trabajo no das paso sin data. O sea, los datos te marcan la pauta. La data te tiene que verdaderamente decir si estás por el camino correcto y si no. Entonces, cuando tú tienes todas las herramientas para probar que algo está como bien encaminado, ahora sí que aunque la marca debería de estar bastante abierta a poderlo recibir de esa manera. Okay. Y antes de cerrar esta etapa en Google, ¿recuerdas algún momento donde cometiste un error o una equivocación y aprendiste mucho de ello? ¿Te acordás de algún momento puntual? Híjole, es que varias, Varias. A ver, se me vienen a la cabeza, bueno, vamos a pensar una. Estaba yo haciendo en el primer rol que tuve, no sé si ya había pasado al equipo comercial o estaba todavía en el rol anterior, pero era con este mismo cliente, que es una refresquera muy conocida. Y tuvimos un live stream con ellos. La forma en la que se llevó, pues se logró posicionar, nunca nos imaginamos que iba a tener tanta audiencia. Y estábamos corriendo una transmisión en el banner principal de la homepage de YouTube. Y perfecto, ¿no? Teníamos creadores invitados, había unos creadores que estaban muy de moda en esa época, y entonces esta bebida específicamente era como la host de esta transmisión, y se empezó a conectar la gente, y a conectar la gente, y a conectar la gente, y nos dice la agencia, está llegando la gente, y la gente, y la gente, y de pronto se saturó tanto la transmisión que una de las computadoras, no te estoy inventando, una de las computadoras tronó. Tronó de que se escuchó como un boom, algo pasó con la tarjeta, no sé muy bien ni qué había pasado, se tronó, pum, se apagó la transmisión. Pero estamos en vivo con toda la gente conectada. Y entonces hubo que resolver. Hicimos que se metiera como un contenido como medio estático, con poquita animación, que nos estuvo haciendo un stand-by tantito en lo que se resolvía. Y luego se pudo como retomar. En el Inter se perdió gente que no estuvo dispuesta a esperarse un rato más, porque aquí todo tiene que ser inmediato. Y aprendimos demasiadas cosas. Aprendimos que en las siguientes teníamos que a lo mejor tener
pues un proveedor más estable, que teníamos que tener pues un setup mucho más estable, esperándolo, darse un colchón de por si llegaba muchísima más gente de la que era. Y fue muy bueno porque después para esas mismas marcas de consumo en esa época hicimos cosas muy lindas en donde tuvimos un montón de alcance, gente conectada, gente llegando a las distintas soluciones con la marca y nunca se me va a olvidar que tronó la computadora. O sea, yo decía, me van a correr. O sea, mañana llego, no tengo trabajo más porque esto explotó algo aquí, se cayó el live stream, es nuestro cliente más importante, ¿cómo va a ser? Y bueno, afortunadamente supimos darle la vuelta en su momento y en adelante no nos volvió a pasar. Hoy con el diario del lunes fue un happy problem porque funcionó tan bien que generó eso, pero me imagino en ese momento, como bien decías, no sé si mañana tengo trabajo, no se percibía así. Y a veces es tal vez muy monje budista decir cuando uno está en ese momento poder abstraerse y entender que uno está aprendiendo. Creo que uno la tiene que padecer, es parte de que algo no salga bien, pero poder hacer esa reflexión posteriormente y con el tiempo y darse cuenta que me alegro que haya salido mal porque luego me permitió aprender o hacer X cosas de mejor forma mirando hacia adelante, es un lindo ejercicio. Creo que la razón por la cual te pregunto esto es cualquier persona que nos puede estar escuchando, nos puede estar mirando, lo más fácil es quedarse con casi 10 años de Google, ¿no? Quedarse con la vista en la cima de la montaña, por así decirlo, y no ve la escalada, las veces que uno se cae y se corta con una piedra y todas esas partes. Entonces, por eso me parecía importante también conocer un poco de cuando las cosas no salieron bien, que es lo más normal y humano del mundo. Total, y muchas veces no salen bien. De pronto una estrategia que tú pensabas que iba a ser, ¿no?, icónica, de pronto no funciona tal, pero creo que el tema del reinventarse o del pivotear, creo que es clave. O sea, el tener los ojos bien abiertos y los oídos bien paraditos para decir, esto no está jalando bien ahorita, ¿no? O sea, no esperar a que las cosas truenen como la computadora, ¿no? Sino sí estar atento, que es una bondad de digital. O sea, empiezas a correr una campaña y si la campaña de pronto no te está jalando, la puedes optimizar, la puedes ajustar. Pero sí hay que estar muy atento, o sea, no dejar de poner atención a las señales. De verdad, de verdad, de verdad. Hoy por hoy, y es una frase de mi jefa actual, que ahorita pasamos ahí, pero ella dice, hay que tener una mentalidad del riesgo cero. O sea, nunca vas a tener riesgo cero, pero hay que buscar tenerla para poder como acolchonarte un poquito. O sea, decir, voy a traer un poco de más por si esto y el por si aquello. O sea, para tratar de prevenir lo más posible en cuanto a algún error que se pudiera presentar. Pero nadie está exento de equivocarse y de que las cosas no salgan bien. Tal cual. Bueno, llegamos un poco al presente. En marzo del 2022 asumiste un rol en TikTok, otra empresa también líder y disruptiva en el mercado. Contanos un poquito acerca de tu rol, acerca de ese cambio y los desafíos que estás enfrentando hoy en día. Bueno, te puedo decir que de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida fue dejar Google para venir a TikTok. Fue una decisión difícil porque Google es una empresa que te da mucha estabilidad. Y ya cuando tienes más de 9 años en una compañía, pues conoces a la gente, conoces a los equipos, conocíamos a distintos equipos a lo largo de la región, estábamos haciendo cosas increíbles. La verdad, yo estaba sumamente contenta. Tenía un nuevo jefe con el que estábamos conectando bien. Me tocó poquitito, unos 6 meses me habrán tocado nada más con él. El equipo lindo, había habido como una muy buena historia contándose. Y se dio la oportunidad de TikTok. Yo a nivel personal estaba pasando también por unas cosas ahí un poquito no tan lindas y no sabía si era el momento o no era el momento de decir, además de lo que estoy teniendo a nivel personal, voy a tomar un cambio de trabajo, ¿no? Pero bueno, las cosas del lado personal se desarrollaron como tuvieron que terminar y dije, a ver, ¿por qué está llegando esta oportunidad? A lo mejor es momento de, después de casi 10 años en una compañía, mirar qué más hay por ahí. Y yo soy extremadamente metódica y súper disciplinada en ese sentido. Y entonces saqué mi hoja de papel, hice la lista, hice los pros, los contras.
Y la lista de los pros de Google era bien larga y la lista de los pros de TikTok no era tan larga porque yo sabía de que pues, Google tiene un montón de beneficios y tiene un montón de cosas. Y entonces del otro lado estaba más cortita, pero en el otro lado era irte a una compañía que tenía un back global enorme, pero que tenía características como de emprendimiento porque estaba recién llegando a México. O sea, TikTok en México, TikTok for Business, porque yo trabajo en el lado de business, en el lado de negocio, en el lado B2B. Okay. Entonces, si bien TikTok como plataforma de entretenimiento estaba ya con un par de añitos después de la pandemia, que tuvo su boom y todo, llegó a México en agosto del 2021, se abrió TikTok for Business en México. Y esto que yo hice el cambio fue en febrero o marzo del 22, o sea, a los pocos meses. Habré sido la empleada, no sé, número 100, por ahí, menos de 100. Y fue una decisión que estaba absolutamente movida por el poder sumarme a un equipo que estaba justo empezando a pintar el cuadro. Entonces estaba como este canvas en donde íbamos a ponernos a juntos empezar a construir el posicionamiento de TikTok for Business en México. Tuve grandes pláticas, otro de mis grandes mentores, el que estaba de director general en esa época del lado comercial. Tuve varias llamadas telefónicas con él en donde me contó un poco de su visión, un poco de la estrategia que estaba llevando para lanzar TikTok for Business en México, posicionarla con tantos anunciantes de diferentes tamaños también, que después empezaron a desarrollar. Y digamos como emprendamos juntos en una compañía que está bien posicionada ya, o sea, ya la gente la ubica, pero las marcas no saben cómo construir contenido para ella. Y consistía en abrir un equipo, en crear mi equipo desde cero. Había un par de personas que ya estaban contratadas, pero desde el equipo de Brasil. Ya habían 2 personas que estaban basadas en México, pero aquí iba a llegar yo a conocerlos y a ver cómo podíamos crecer y vincularnos mucho con el equipo comercial para hacer el posicionamiento de TikTok for Business en México, enseñarle a las marcas cómo crear para nosotros y darle un sentido de valor a lo que la plataforma les podía ofrecer, ¿no? Y entonces esa decisión fue difícil de tomar, pero si te soy honesta, no ha habido un día desde que me vine para acá que haya yo extrañado Google. Es chistoso porque mucha gente que se sale de Google dice, no, bueno, lo extraño muchísimo, no volvió a ser igual. Y yo aquí, la verdad, no ha habido un solo día que yo extraño. O sea, por supuesto extrañas a los equipos, a la gente. Pero en cuanto a metodologías, procesos, ambiente, gente linda, la verdad es que TikTok aquí en México ha ido construyéndose muy, muy bien. Y bueno, ahorita ya estamos en el 2025, ya habiendo consolidado el año 4 de negocio y empezando el año 5. Y bien. Si le tuvieses que hablar a una marca, a un anunciante, para explicarle de la forma más simple posible cómo puede, llamémosle, extraer valor de TikTok, generar valor en TikTok, cumplir sus objetivos de negocio, y volviendo al punto de las ventas, ¿cómo lo harías? Es que, mira, yo creo que pasamos a lo largo de lo que venimos platicando de tener a digital como un recurso a tener digital en el centro de la estrategia, ¿no? Y una plataforma que te permite llegar a través del contenido audiovisual a resultados de negocio, te debería de solito contar la historia, ¿no? TikTok es una plataforma que no solamente te entretiene, es una plataforma que presenta contenido, que lo vincula con la comunidad y que además le da un sentido de comercio, de negocio absoluto, ¿no? Y hemos tenido importantes lanzamientos, principalmente en este año, en donde la pinza se cierra completamente, ¿no? Entonces, cuentas una historia, la acercas con la comunidad que verdaderamente está interesado en esa historia y luego cierras la pinza logrando la venta, provocando que te visiten, que vayan a tu centro de consumo, que compren tu producto, incluso mismo en la plataforma que lo puedan comprar, ¿no? Entonces, hoy por hoy para una marca TikTok es su aliado estratégico en donde la historia se cuenta de principio a fin. Estamos presentes desde la mañana cuando te despiertas hasta la noche cuando te vas a dormir con distintas intenciones y vamos de la mano con los usuarios acompañándolos en ese journey. Excelente.
Y si miramos un poquito hacia el futuro, no te voy a pedir que saques la bola de cristal porque yo no la tengo, entonces no te pediría eso, pero hacia dónde ves tanto el futuro de TikTok como también el futuro de, llamémosle, video marketing o inclusive la generación de contenido. Mira, yo creo que la fórmula está muy dada por justo esos 3 elementos que te decía ahorita. O sea, el elemento contenido, pero contenido bien pensado, contenido que trae un objetivo, que trae data detrás, que trae un buen planteamiento, un contenido que trae un porqué, ¿no? O sea, no, de pronto no crear por crear, sino crear como con ese sentido, ¿no? Que tiene un foco vinculado con la comunidad correcta. Porque en TikTok no hablamos de audiencias, hablamos de comunidades. Okay. O sea, hay comunidades que son los, ¿no? Que están sumamente interesados en la moda o en los libros, hablábamos de la lectura, ¿no? O en la cocina, en los deportes, en la música. O sea, todas estas comunidades que son tan versátiles, tan abiertas y que una misma comunidad puede tener guiños de otras comunidades también, pero saber bien a quién le estás dirigiendo tu contenido y cerrar con la pinza del comercio, ¿no? Con la parte de verdaderamente lograr provocar. Okay. Hay un verbo, ese verbo me parece que es clave en lo que nosotros nos dedicamos como profesionales, que es provocar. Si tú logras provocar una sonrisa, provocar una lágrima, provocar me levanto de la silla y voy a la tienda, provocar te voy a probar el producto, provocar me lo puse, provocar visité, o sea, toda esa provocación creo que es clave. Y TikTok es una plataforma que provoca un montón. Entonces, si tú ves un contenido que además está traído por alguien que es igual a ti, que es muy afín a tus gustos, que no es a lo mejor un spokesperson ahí que lo sientes lejano, sino es alguien que tienes cercano, que lo que ves como alguien como tú consume ese producto, que lo prueba, que le hace una reseña, te convences mucho más fácil y si además la misma plataforma te está ayudando a llegar al centro de consumo más rápido, a darte algún tip para poderlo consumir mejor, a comprarlo directamente en la plataforma, es espectacular. Y mismo que platicábamos de Punto Rojo, que hacen mucho SEO y que trabajan mucho con las marcas en torno a search, el cómo identificar a TikTok como este cambio en el comportamiento en la búsqueda, ¿no? Y cómo TikTok se convierte más allá de en una plataforma de búsqueda, en una plataforma de descubrimiento. Porque no necesariamente vas y pones en el campo de búsqueda un algo, sino la misma herramienta que va conociendo como tus afinidades te empieza a presentar contenido y entonces empezaste buscando algo, terminaste descubriendo algo que lo complementa demasiado bien y sigues sobre esa misma línea, ¿no? Entonces, TikTok como un poco el futuro de TikTok o del video marketing, como decías, es el poder consolidar como el ir justo de ese descubrimiento a la acción, ¿no? A la provocación. Entonces, que se convierta verdaderamente o genuinamente en una plataforma de discovery e-commerce, por llamarlo así, ¿no? Okay. De discovery e-commerce en donde lo descubrí hasta que lo compré, hasta que lo visité, hasta que fui. Y lograr eso provocando en las personas lo mismo que se ha provocado a lo largo de toda la historia humana. Son reacciones humanas, el emocionarse, la risa, la acción, el deseo o la aspiración. Digo, no dejan de ser reacciones totalmente humanas, solamente van cambiando los formatos, las herramientas, las plataformas para justamente llegar a esas comunidades. Me parece excelente. Para ir cerrando, si pudieses hablar con la Anne que estaba en el medio de su carrera de diseño gráfico, ¿qué consejo le darías? Híjole. Mira, yo le daría de consejo mantener la apertura. O sea, las oportunidades de pronto se presentan por una razón y hay veces que dicen, ¿no? Cuéntale una historia a Dios y, ¿no? O sea, como que no va a ser nunca como tú la tenías pensada perfectamente, por más metódica que yo sea. Tener esa apertura, mantener esa apertura y decirle a esa Annette de chiquitina, ¿no? Que pues las cosas no iban a ser de forma lineal, sino que iban a estarse a lo mejor
¿no? Zigzagueando para poder complementar. O sea, de estudiar una carrera de diseño con especialidad en desarrollo web, a después desarrollar la parte comercial en ventas y después hacer marketing en donde juntas data, estrategia y cuentas. O sea, nunca, la verdad nunca lo hubiera yo pensado que iba a ser así. Sí, cuando salí de la escuela me lo hubieran preguntado en una entrevista el día de mi graduación, ¿no? Pero le diría no comer ansias, le diría mantener la apertura y le diría, sí, como mucha resiliencia en el camino, porque como que todo pasa por algo. O sea, es muy trillada esa frase, pero sí creo que todo pasa por algo, pero ese algo siempre con foco. O sea, siempre teniendo los ojos bien abiertos del por qué y el para qué. O sea, no es solo se trata de hacer bien las cosas, sino se trata de entender el por qué estamos haciéndolo y a quién estamos dirigiéndonos. Sí. Y los hilos siempre se atan mucho más fácil para atrás. Y tal vez en esos momentos uno, como bien decías, ¿no? Me imaginaba trabajar en una agencia de medios o en una editorial y uno luego ve todo tu carrera, tu recorrido, tu historia, y si lo miro en reversa, todo tiene sentido, todo tiene un porqué. Pero también estoy bastante seguro que tampoco fue planificado de tantos años para adelante, sino fue algo que se fue dando, pero teniendo en claro lo que te apasionaba y sobre todo cómo vos considerabas hacer las cosas. Sí, o sea, ha habido como una columna vertebral general, pero gracias y agradecida siempre por que se ha logrado como fortalecer con distintos ángulos, gracias a las distintas compañías que son excelentes escuelas y también a mentores que son excelentes maestros y que también te hacen un poco cambiar la perspectiva de algunas cosas y decir, me voy a atrever a probar algo y ver cómo va. Hablando de esos mentores y esas personas que te enseñaron, ¿a quién nos recomendás o con quién nos recomendás que sigamos conversando así todos seguimos aprendiendo? ¿A qué referente? Híjole, es que hay muchísimos. Conozco gente talentosísima que los referiría, o sea, en términos de marketing comercial y desarrollo de negocios, un Efraín Mendicuti, que es justo uno de los grandes mentores que yo tuve aquí en TikTok, en temas de negocio, de persona brillante, súper desarrolladora de empresas y de digital, Carla Berman, por supuesto. Híjole, un CEO de agencia que me parece talentosísimo, mentalidad súper integrada, Said Hill en Dentsu. Híjole, te podría dar varios, varios. Encantada de compartirte por ahí algunos más. Muchísimas gracias, Ana. Ay, un placer gracias, conversar. Santiago, me encantó. Muchas gracias. Gracias por su tiempo.